Bueno, mi nombre es Nahuel Navarro Yo soy Patricio Ivanovsky. y damos por comenzada la presentación del proyecto final de Ingeniería Industrial, Desarrollo de estrategias de trading algorítmico utilizando herramientas de la ingeniería industrial. La presentación constará de 4 etapas. En primer lugar, haremos una introducción y enunciaremos los objetivos planteados. Luego hablaremos del marco teórico, que se divide en 2 grandes ramas, que son el mercado de capitales y el trading algorítmico. Luego procederemos a explicar las estrategias que desarrollamos con algoritmos propios para operar en el mercado de capitales y finalmente terminaremos con una conclusión. El tema central de nuestro trabajo fue el trading algorítmico. Podemos definirlo como un sistema que opera en algún mercado de capitales basándose en reglas preprogramadas. Esto permite que la operatoria sea muy ventajosa con respecto a la operatoria manual. Entonces, el objetivo de esta presentación es demostrar las habilidades y capacidades que presenta un ingeniero industrial para desarrollar estrategias de este tipo. Estas capacidades son la programación, matemática, estadística, para analizar los datos financieros, como así también finanzas y economías para poder tomar una decisión de inversión. Ahora bien, el problema a resolver que planteamos fue la generación de distintos algoritmos originales cuyas reglas preprogramadas nos permitiesen operar en el mercado de capitales de una manera eficiente, y también queríamos demostrar las fortalezas y debilidades de cada una de las estrategias para evaluar su factibilidad de implementación. Todo ello utilizando herramientas vistas en la carrera y que cualquier ingeniero industrial posee o al menos puede adquirir con relativa facilidad. Entonces, bien, los objetivos que nos planteamos fueron explicar los puntos fundamentales sobre cómo se construye una estrategia de trading algorítmico, construir nuestros propios sistemas de trading, probar estos sistemas para ver qué desempeño hubiesen tenido en condiciones pasadas, en datos históricos, y después analizar estos resultados para evaluar la conveniencia o no de la implementación de las estrategias y también poder mejorarlas. Bueno, para comenzar con el marco teórico, queremos dejar en claro algunos conceptos para un mejor entendimiento de las estrategias que abordaremos a continuación. Nuestros algoritmos van a operar en el mercado de capitales y según el artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales, este es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables previamente autorizados para que el público realice actos jurídicos de compra y venta. Los valores negociables son instrumentos financieros que pueden convertirse rápidamente en efectivo, como por ejemplo bonos, obligaciones negociables, letras, cauciones bursátiles, fondos comunes de inversión y acciones, que son con las que trabajaremos a lo largo de las distintas estrategias. Una acción es un título emitido por una empresa que corresponde a una fracción de su capital social. Dichas acciones confieren derechos a sus titulares, llamados accionistas, y por lo tanto el objetivo del mercado de capitales es conectar agentes superavitarios en capital con agentes deficitarios y cobrar una comisión por ello. Para tomar decisiones eficientes dentro de este ámbito se utilizan diferentes técnicas. Las más conocidas son el análisis fundamental y el análisis técnico. Correcto. El análisis técnico se concentra en el estudio de los movimientos pasados de los precios del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de pronosticar el futuro precio de un activo. Por ejemplo, en el análisis técnico, si vemos que una empresa baja su cotización sostenidamente en el tiempo, podemos entender que esta atraviesa una crisis y da igual si el motivo es una baja en las ventas, una demanda, una crisis macroeconómica o una guerra. No interesa al analista técnico. En cambio, el análisis fundamental examina todos los factores relevantes que afectan al precio de un activo y trata de determinar el valor intrínseco que éste tiene que tener. Un ejemplo de análisis fundamental sería observar los balances contables reportados por una empresa y tratar de determinar cuánto tienen que valer las acciones de esta en función de las ventas o las ganancias que esta reportó. Ambas teorías buscan solucionar el mismo problema, que es determinar cuánto va a valer una empresa en el futuro, pero lo hacen de maneras distintas. El analista fundamental se fija en la causa del movimiento, mientras que el técnico estudia el efecto. Para nuestro trabajo nosotros elegimos el análisis técnico, es decir, solo vamos a evaluar los precios de las series de tiempo de las acciones. Bien, la otra gran rama del marco teórico es el trading algorítmico.
Este es el uso de un programa para automatizar alguna o todas las partes del proceso de operar en cualquier mercado financiero. Este presenta ciertas ventajas, como dijimos anteriormente, con respecto a la operatoria manual, que son que las órdenes se colocan en el mercado instantáneamente y con precisión. Esto permite que los niveles de ejecución sean generalmente los deseados. Además, se revisan múltiples condiciones de mercado en tiempo real, posibilidad de realizar pruebas sobre el algoritmo utilizando datos históricos y o en tiempo real para verificar la viabilidad de la estrategia, y se elimina la posibilidad de errores humanos por factores psicológicos o emocionales. El trading algorítmico presenta 5 fases. En primer lugar, tenemos el acceso y limpieza de los datos económicos que guiarán todo el proceso de operación. Luego se encuentra el análisis previo al trading, que acá consisten en distintas técnicas de data science para poder detectar patrones en los datos y oportunidades. Una vez que se detectan estas oportunidades, se tienen que generar las señales, es decir, qué vamos a comprar, qué vamos a vender y en qué cantidad. Y una vez que determinamos esto, tenemos que ver cómo conectar estas señales con el mercado y cómo lanzar las órdenes por medio de la ejecución de operaciones, para finalmente hacer un análisis posterior en donde se evalúan los resultados, como por ejemplo también el nivel de precio al cual se ejecutó la orden y al cual queríamos que se ejecutara. A nosotros el componente que más nos interesa es el análisis previo al trading, que a su vez consta de 3 fases principales. En primer lugar está el modelo alfa, que es el modelo matemático o estadístico en el cual nos basamos para tratar de predecir el comportamiento futuro del instrumento financiero e identificar potenciales oportunidades de operar rentablemente en el mercado. Se puede basar en una teoría o en un ensayo de prueba y error, y es, entre comillas, digamos, la ventaja de nuestro sistema y lo que nos permite poner las probabilidades a nuestro favor en la operatoria. Después está el modelo de riesgo, que evalúa el nivel de exposición de nuestra cartera al riesgo de sufrir una pérdida y trata de limitar o tener controlada esta potencial pérdida que podemos sufrir para optimizar la relación riesgo-beneficio. Y por último está el modelo de costo de transacción, que calcula los costos potenciales asociados con la operatoria de nuestro algoritmo en el mercado. Incluye comisiones de nuestro broker, deslizamiento entre el precio al cual se decide comprar o vender y el que efectivamente logramos, ¿no?, cuando se lanza y se ejecuta la orden en el mercado, impacto de mercado, entre otros. Antes de implementar cualquier estrategia, es necesario someterla a un minucioso proceso de prueba que se conoce como backtesting. Esto es, se toma la estrategia y se la aplica a datos históricos, determinando el rendimiento que hubiésemos tenido si la hubiésemos implementado en el pasado. Si bien el backtesting no nos garantiza el éxito de nuestra estrategia, ya que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, porque el futuro es incierto y no tiene por qué repetirse de igual manera que el pasado, pero lo que nos permite es aprender del pasado sin arriesgar capital operativo para entender las debilidades de nuestra estrategia y poder mejorarla y mitigar estas debilidades en los modelos en los cuales se los encuentren. Es decir, podemos mejorar nuestra estrategia sin perder dinero, sin arriesgar capital. Luego de mejorarla, volvemos a hacer un backtesting y así sucesivamente refinándola hasta que esté lista para implementarse. Existen diferentes indicadores para el backtesting, pero los más importantes, además del rendimiento, son el drawdown y el Sharpe ratio. El drawdown lo que hace es medir el retroceso actual de la curva de rendimientos respecto al máximo anterior. Es una forma de medir el riesgo al cual nos estamos enfrentando con nuestra estrategia, ya que tarde o temprano vamos a tener alguna racha negativa. En la siguiente imagen vemos distintos ejemplos del drawdown, en donde en los diferentes puntos se mide la diferencia porcentual hasta el anterior máximo. En las estrategias que desarrollamos vamos a medir el máximo drawdown. Por otro lado, el Sharpe ratio mide el exceso de rendimiento con respecto a una unidad de riesgo. Es decir, se calcula con la media de los rendimientos sobre el desvío estándar de los mismos. Es decir, la ganancia promedio sobre una media de riesgo o volatilidad. Un perfil más agresivo podría preferir arriesgar un 90% sobre ganar un 90% teniendo un Sharpe ratio de 1, o bien un perfil más moderado podría preferir arriesgar un 10% con la posibilidad de ganar un 10%.
Desafortunadamente, el backtesting está afectado por sesgos que pueden ensuciar los resultados obtenidos. Los dos principales son el sesgo de optimización o sobreoptimización, que es probablemente el más peligroso, y se trata de utilizar muchos parámetros para definir la estrategia de una manera que resulte muy atractiva en los datos de entrenamiento, pero que después no sea lo suficientemente robusta y no logre ajustarse apropiadamente al desempeño futuro e incierto del mercado y arroje resultados mucho peores al implementarse en la realidad. Una forma de disminuir este sesgo es minimizar en lo posible la utilización de parámetros o dividir los datos históricos en dos conjuntos, uno de entrenamiento y uno de prueba fuera de la muestra, verificando de esta manera que los resultados funcionen con datos que a priori son desconocidos, ¿no? Como en la realidad. Y por otro lado está el sesgo de mirar hacia el futuro, que como indica el nombre, sucede cuando hacemos trampa y alimentamos al algoritmo con datos que no tendría si operara en la vida real. Por ejemplo, si yo le digo al algoritmo hoy cuál va a ser el precio máximo o mínimo de una acción mañana, estoy haciendo trampa. Cuando vaya a operar en la realidad, esto no lo voy a saber hasta mañana. Lo correcto es siempre alimentarlo con información de al menos uno o varios periodos de retraso. Bueno, finalizamos el marco teórico y empezamos con el desarrollo de las estrategias con algoritmos propios. La metodología de trabajo fue la siguiente. Partimos de una estrategia relativamente simple, en donde le hicimos el backtesting, es decir, la prueba, y evaluamos algunas debilidades que el algoritmo presentaba y pasamos a mejorar estos algoritmos o volverlos más complejos, volviendo a hacer el backtesting y así sucesivamente hasta lograr cada vez mejores resultados y sistemas de trading más robustos y menos riesgosos. Los algoritmos los desarrollamos con el lenguaje de programación R, que es un lenguaje con un enfoque estadístico y lo dimos en la carrera. Y por otro lado, todos los algoritmos con sus códigos están explicados en el trabajo punto por punto, por si a algún lector le interesa profundizar en el tema. Bien, para la primera estrategia que desarrollamos nos enfocamos en una sola acción, que es la famosa empresa tecnológica de Apple. Nuestro objetivo era obtener un mejor rendimiento y expuestos a un menor riesgo comparado a la tradicional estrategia de comprar la acción en algún momento y mantenerla a largo plazo como haría un inversor clásico. Lo primero que hicimos fue obtener las cotizaciones diarias de los últimos 11 años de esta acción y graficarla, que es el gráfico que se ve en la pantalla. Vale aclarar que este gráfico es una serie de tiempo y por lo tanto lo podemos analizar utilizando las herramientas que vimos en Operativa 2. Observando el gráfico vemos que el precio de Apple suele moverse no de una manera cíclica o estacional, sino que parece moverse en fuertes tendencias, principalmente alcistas. Para validar estadísticamente esta observación, graficamos el correlograma con los rezagos de 0 a 250 periodos para un nivel de confianza del 95% para cada uno de ellos, obteniendo el gráfico que se ve con los precios de cierre de Apple de cada día. Como bien sabemos todos, las series temporales no estacionarias tienen coeficientes de autocorrelación que decrecen muy lentamente y un cierto número de ellos no son nulos. Acá vemos una autocorrelación positiva que nos está indicando que a valores grandes siguen valores grandes también y viceversa, valores pequeños siguen valores más pequeños. Característica que es típica de la tendencia, ¿no? Y bueno, como todos los coeficientes de autocorrelación se encuentran fuera del intervalo de confianza, concluimos con un nivel de confianza del 95% para cada prueba que Apple se mueve en tendencias. Nosotros queremos aprovechar estos movimientos tendenciales utilizando también una herramienta vista de pronóstico en operativa, como lo son las medias móviles. Sabemos bien que si la serie tiene tendencia, estos métodos de medias móviles atrasan la tendencia. Y por otro lado, cuanto más grande es el N, es decir, la cantidad de periodos que se toman para calcular estos promedios, más suaviza, pero más atrasa la tendencia. Entonces, en función de estas dos características, la vamos a utilizar en nuestro favor para generar estas señales de compra y de venta. Entonces, lo que hicimos fue tomar dos medias móviles, una de 250 periodos, aproximadamente un año, y otra con un número menor de periodos, 21 periodos, aproximadamente un mes, y lo que vamos a hacer es comprar Apple cuando la media móvil corta cruce al alza a la media móvil larga.
y por otro lado vamos a salir del mercado cuando la media móvil corta cruce a la baja a la media móvil larga. Lo que vamos a buscar con esto es que la media móvil corta nos anticipe que se pueda venir una tendencia alcista en el mercado y aprovechar y poder entrar, mientras que por otro lado, cuando cruza la baja, nos va a anticipar que se viene una tendencia bajista. En el siguiente ejemplo podemos ver dos puntos en donde se generaron las señales. El primero es un punto de compra, el segundo es un punto de venta, obteniendo una ganancia entre la diferencia del precio de compra y el precio de venta. Ahora vamos a comparar los resultados que obtuvimos en nuestra estrategia contra los que hubiésemos obtenido comprando y manteniendo la acción. Nosotros obtuvimos un menor rendimiento total, lo cual es negativo, pero también el máximo drawdown que nosotros sufrimos fue menor, lo cual es algo positivo. Es decir, limitamos la ganancia, pero también la pérdida. Y eso lo podemos ver en el Sharpe ratio también, que si bien el que obtuvimos fue ligeramente menor, es apenas, son muy similares los Sharpe ratio de ambas estrategias. Si vemos, esta curva muestra arriba la curva de retorno acumulado de ambas estrategias. La nuestra es la línea negra y la alternativa es la línea roja. Y debajo la curva de drawdown, o sea, de retroceso acumulado también de ambas estrategias. Al principio, ambos retornos acumulados son exactamente iguales, porque entramos al mercado en el mismo momento, pero luego vemos que entramos en una tendencia bajista, se produce el cruce a la baja de medias y vemos que tanto el rendimiento como el drawdown de nuestra estrategia se planchan, se mantienen estables en el tiempo. Eso es la línea esa negra recta que vemos en ambas gráficas. Mientras que la otra estrategia sigue perdiendo dinero expuesta al riesgo de mercado. Esta limitación del riesgo es la ventaja de nuestra estrategia. Sin embargo, en marcadas tendencias alcistas, cuando todo sale bien, vemos que nuestra estrategia gana menos dinero y esta es la desventaja. Podemos ver sobre el final del gráfico que la línea roja pasó a la negra en una fuerte tendencia alcista. Es decir, nosotros sufrimos una curva más suave. Ganamos menos, pero también con una menor exposición al riesgo. Y son factores que no son menores a la hora de determinar la conveniencia o no de invertir en una estrategia u otra, porque muchos inversores preferirían una menor exposición al riesgo, aunque signifique ganar menos dinero. Bueno, como dice Patricio, si bien es deseable estar fuera del mercado cuando la serie tenga una tendencia bajista, detectamos que tuvimos 537 días fuera del mercado. Entonces lo que podríamos hacer es aprovechar todos estos periodos de tiempo para invertir nuestro capital, estamos fuera, en otros activos financieros. Es muy común que cuando un conjunto de activos financieros de un determinado sector se encuentren en una tendencia bajista, otros se encuentren en una tendencia alcista. Entonces, el objetivo de la segunda estrategia es lograr una diversificación en la cartera, logrando maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. La diversificación es una práctica que consiste en distribuir el total de nuestro capital en distintos activos financieros de forma tal de disminuir el riesgo de una desvalorización abrupta. Bien, lo que hicimos entonces fue seleccionar un conjunto de activos financieros de distintos sectores del mercado, ¿no? De consumo, de finanzas, tecnológico, energético y demás, con la idea de seleccionar acciones que tengan un bajo coeficiente de correlación entre sí y por lo tanto, si alguno entrase en una tendencia bajista, el resto de ellos no acompañe necesariamente de la misma forma este movimiento negativo, teniendo un portafolio más robusto y menos sensible a la volatilidad y el riesgo de mercado. Lo que hicimos fue descargar el precio de estas 7 acciones para el año 2016 y calculamos para cada una de ellas el coeficiente de correlación que tiene con las demás para ese año. Vemos en la tabla que está en la pantalla que todas las acciones parecen tener una baja correlación positiva con las demás, ya que la mayoría de los coeficientes son menores a 50, mientras que una correlación fuerte se observa en valores más cercanos al 100, no al 1, al 100%. Entonces, este universo de acciones es útil para diversificar la cartera, pero no vamos a distribuir nuestro capital equitativamente en cada uno de estos 7 activos, sino que nosotros vamos a tratar de hacer una diversificación optimizando. Vamos a tratar de ganarle al mercado realizando una optimización en nuestra distribución de cartera.
Entonces, lo que buscamos con esto es encontrar esos diferentes porcentajes a los cuales vamos a asignar nuestro capital de nuestro portafolio, de forma tal de maximizar el retorno y minimizar el riesgo con respecto de la distribución equitativa. Por otro lado, agregamos un cierto conjunto de restricciones que para lograr una correcta diversificación, lo mínimo a tener de cada uno de los activos es un 5% y lo máximo un 25%. Esto permite realizar una verdadera diversificación, además de sobreexponernos a activos que por rendimientos pasados resulten óptimos y rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Entonces, nuestro problema es equivalente a plantear un problema de programación cuadrática multiobjetivo que busca calcular qué peso asignar a cada activo dentro de la cartera, buscando maximizar la rentabilidad y minimizando el riesgo. Acá vemos que pusimos minimizar el opuesto del rendimiento, que sería lo mismo que maximizar el rendimiento. Por otro lado, aparece el parámetro mu, que es la importancia que le vamos a dar al riesgo con respecto al rendimiento. En nuestro caso decidimos un mu igual a 1, pero para aquellos perfiles más agresivos se espera que el mu sea bajo, mientras que para perfiles más moderados sea un poquito más alto. Para resolver este problema es necesario conocer la distribución de cada una de las variables, pero como no se conocen, la vamos a estimar a partir de datos históricos. Correcto. Y el resultado que obtuvimos son los pesos óptimos para armar un portafolio con estas acciones en ese año 2016, que son los siguientes. Es decir, nuestra cartera óptima está compuesta en un 5% por General Electric, 5% de Disney y 5% de Toyota Motors, y un 25% de Apple, JP Morgan, McDonald's y por último un 10% de Pfizer. Utilizamos como conjunto de prueba para esta cartera óptima los datos del año siguiente, del 2017, para tener una prueba fuera de la muestra. Y bueno, los resultados obtenidos nos muestran que para las 3 métricas analizadas, nuestra cartera óptima fue muy superior al portafolio distribuido equitativamente. Y si vemos la curva de retornos acumulado y de drawdown, también en todo momento, de vuelta, la línea negra es nuestra estrategia, la roja es un portafolio que se distribuye equitativamente entre las 7 acciones. Nuestra estrategia estuvo en todo momento ganando más dinero y menos expuesta al riesgo, ya que la curva del drawdown fue menor. Con esto quedan claros los beneficios prácticos que tiene la programación cuadrática como método de optimización de carteras. Ahora bien, hemos visto que la optimización que hicimos en el 2016 funcionó muy bien en el 2017, tuvo muy buen desempeño. Pero ¿qué pasaría si esta misma distribución la aplicamos en el 2018 y en el 2019? Seguramente nuestro algoritmo vaya perdiendo validez a lo largo del tiempo y los resultados sean cada vez peores. Entonces, distinto sería si periodo a periodo realizáramos la optimización y la aplicaríamos en el periodo siguiente. Entonces, este es el objetivo de la siguiente estrategia, que es rebalancear el portfolio por medio de Roll Forward, de forma tal de obtener pesos óptimos periodo a periodo. Roll Forward, o horizonte deslizante, es una secuencia dinámica en la que en cada fase se realiza una optimización con una porción de la muestra, el conjunto de entrenamiento, para posterior aplicar estos parámetros obtenidos a la siguiente porción de los datos de la muestra. Esto lo que permite es simular las condiciones reales en las que operaría nuestro algoritmo en la vida real, ya que tomaríamos el periodo en el cual estamos ahora, optimizamos, lo aplicamos en el periodo siguiente. Una vez que pasa este periodo, dejamos de tener en cuenta un periodo anterior y tenemos en cuenta este periodo que antes era desconocido. Y así sucesivamente, hasta que al finalizar el horizonte tenemos distintos conjuntos de prueba y al combinar los resultados podemos realizar un análisis. Correcto. Para nuestra nueva estrategia, entonces, realizamos una optimización de portafolio como la anterior, con la diferencia que nuestros conjuntos de definición y de prueba se actualizan constantemente con este horizonte deslizante. Utilizamos las mismas 7 acciones del capítulo anterior y comenzamos en el año 2011 hasta la actualidad. Nuestro horizonte de periodos a tener en cuenta en cada reoptimización de cartera fue de 40 días hábiles, que son aproximadamente 2 meses. Y al final de cada mes realizamos de vuelta el rebalanceo teniendo en cuenta los datos de los nuevos últimos 2 meses. Es decir, dentro de cada fase de datos de definición aplicamos el modelo de programación cuadrática para obtener los pesos óptimos de los diferentes activos en ese periodo. Posteriormente lo probamos en los datos fuera de la muestra, que son el mes siguiente, hacemos correr el tiempo un mes y cada mes repetimos nuevamente este proceso
teniendo en cuenta los nuevos últimos 2 meses. Es decir, tomamos el nuevo último, descartamos el de hace 3 meses y así. El modelo de programación cuadrática multiobjetivo planteado es este, que es igual al de la estrategia anterior con algunos pequeños cambios. El primero de estos cambios se puede observar en la tercera línea de las restricciones y tiene que ver con que ahora estamos comprando y vendiendo acciones cada mes, así que el costo transaccional ya no es despreciable como antes. Y por lo tanto hay que incluirlo como una disminución en el rendimiento de nuestro portfolio. Tomamos la comisión de invertir online para cada compra en este costo, que es de 0,605% por operación. Los demás cambios tienen que ver con relajar un poco el modelo para obtener una mejor solución. Antes teníamos que estar 100% comprados en activos, ahora podemos mantener para el periodo hasta un 10% de liquidez en efectivo, si se considera óptimo, y también permitimos tener una mayor cantidad de cada activo. Ahora permitimos arriesgarnos teniendo hasta un 40% de cada activo en nuestra cartera, si para ese periodo nuestro modelo determina que es lo óptimo. Esta mayor libertad tiene que ver con que el modelo, la solución que nos da ahora solo la retenemos un mes, así que vale la pena tener dinero en efectivo un mes si corresponde, o arriesgarnos más en un activo que en ese momento se está desempeñando de manera eficiente. Bueno, una vez realizada la prueba en los diferentes periodos de todo nuestro horizonte, obtuvimos los resultados que se ven en la siguiente imagen, que son periodo a periodo la distribución que vamos a aplicar de nuestra cartera. Podemos ver que estos porcentajes a asignar a cada uno de los activos va variando periodo a periodo, ya que tienen asignadas diferentes tendencias o riesgos asociados. Por otro lado, los 3 indicadores, el retorno acumulado en los 10 años, el máximo drawdown y el share ratio son mejores que comprar y mantener igual posición. Y si vemos la curva de retornos acumulados y el drawdown, vemos que nos confirma lo que dicen los indicadores. Estuvimos los 10 años por encima de la estrategia de comprar equitativamente en el portafolio, lo cual resulta muy beneficioso para nuestra estrategia. Bien, ahora vamos a ver la cuarta y última estrategia, que la realizamos utilizando un campo de aplicación completamente distinto, que es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el conjunto de teorías y algoritmos que permiten que las computadoras lleven a cabo tareas que normalmente son propias de la inteligencia humana. Por lo tanto, es la capacidad de las máquinas de aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal como lo haría un ser humano. Bien, un campo particular dentro de la inteligencia artificial es el machine learning. Como su nombre lo indica, permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Permiten detectar patrones y realizar predicciones. Dentro del machine learning existen 2 grandes categorías, que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En primer lugar, el aprendizaje supervisado se entrena a los algoritmos con datos etiquetados, es decir, datos con los que se conoce la respuesta. Entonces, al finalizar las predicciones, podemos realizar el cálculo de los errores. El aprendizaje supervisado, a su vez, se divide en clasificación, que realiza predicciones discretas, es decir, si un correo va a ser spam o no, o si un precio va a estar por encima de cierto nivel o no. Y por el otro lado, la regresión, que realiza predicciones de manera continua. El aprendizaje no supervisado permite detectar patrones en una serie de datos y realizar agrupamientos. Correcto. La técnica que nosotros elegimos para desarrollar nuestro propio algoritmo inteligente es de la categoría de aprendizaje supervisado, en particular es de regresión, y se la conoce como red neuronal. Las redes neuronales están inspiradas en la capacidad que tiene el cerebro humano de pensar, recordar y resolver problemas utilizando el aprendizaje del pasado, igual que lo haría una persona, ¿no? Tienen elementos, las redes neuronales, que son muy similares a las neuronas biológicas de nuestro cerebro y están conectados de una manera muy similar. Aprenden de la experiencia, generalizan de ejemplos previos a ejemplos nuevos y se abstraen de las características principales de una serie de datos para predecir los valores futuros de esta serie de datos. La unidad de una red neuronal se llama nodo o neurona y es el equivalente en este modelo a una neurona del cerebro humano.
la función del nodo es procesar una entrada mediante una función lineal para dar una salida. Por ejemplo, podríamos entrenar un nodo con datos para que en función de la altura de una persona nos devuelva su peso promedio. Imaginemos que es una función lineal, ¿no? Esto es una neurona. Para formar una red tenemos que tener una gran cantidad de neuronas enlazadas entre sí mediante diferentes conexiones. Es decir, las salidas de una neurona pueden ser las entradas de otras. Un conjunto de neuronas apiladas forman una capa y son una combinación de funciones para lograr un resultado. Pero, como todos sabemos, la combinación de funciones lineales da como resultado otra función lineal. Y hay problemas que no se pueden resolver de esta manera, así que podemos afectar las salidas de una neurona por una función de activación, que no es otra cosa que una función no lineal que afecta la salida de una neurona y le permite a la red neuronal resolver problemas de mucha más complejidad. Hay varias funciones de activación y dependiendo del contexto funcionan mejor unas u otras. Las salidas de una red neuronal se conectan con otras como entradas, pero lo hacen mediante conexiones que están ponderadas, es decir, a cada conexión entre una neurona y otra, se le asigna un peso, una importancia, y así es como la red neuronal aprende. Básicamente como aprendería un ser humano, que en función de nuestro pasado y las experiencias que vamos teniendo, le vamos asignando más importancia a una información que a otra, y utilizamos esta información para tomar decisiones, que ahora lo voy a explicar en mayor detalle en la web. Bien, en la siguiente imagen podemos ver una red neuronal con una estructura compleja, en donde se presentan 3 capas ocultas, y podemos ver una capa de entrada y una capa de salida, que son las conexiones con el mundo exterior. La capa de entrada es la que procesa los datos de la red, y la capa de salida es la respuesta de la red. Es importante remarcar el concepto de aprendizaje. El conocimiento de una red neuronal se encuentra representado en los pesos de las conexiones entre neuronas. Lo que se realiza es, se le dan los datos de entrenamiento a la red neuronal los toma, los pasa a cada uno de los nodos, estos nodos lo procesan, lo transmiten a los siguientes nodos en función de la estructura que hayamos diseñado y finalmente da la respuesta de la red. Como la red neuronal está en el aprendizaje supervisado, se sabe cuáles son las respuestas que debería dar y por lo tanto podemos medir el error que hay entre la predicción y lo que debería hacer y quedarnos con esos pesos que son los que mejores resultados nos dieron en el pasado. Entonces, por esto que se dice que la red neuronal aprende, porque se va guardando estos pesos que dieron muy buenos resultados. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio algoritmo que se basa en estas técnicas de redes neuronales. Lo que buscamos hacer fue entrenar una red neuronal con datos históricos para que pueda predecir para el día siguiente el precio máximo y mínimo de una acción. En este caso utilizamos la acción de la famosa empresa automotriz Tesla Motors, y lo que hicimos fue definir la estructura de la red neuronal mediante diferentes ensayos de prueba y error y siguiendo heurísticas que encontramos en diferentes bibliografías consultadas para determinar el número de nodos, el número de capas ocultas, las variables de entrada y las funciones de activación que íbamos a utilizar en las neuronas. Esto nos dio un cierto número de redes neuronales potenciales a evaluar. Lo que hicimos fue entrenar con el mismo conjunto de entrenamiento todas esas redes neuronales y retener la que nos dio un menor error cuadrático medio en sus predicciones, tanto para el precio mínimo como para el máximo, en los conjuntos de entrenamiento y de prueba. Es decir, entrenamos varias redes neuronales y retuvimos la que mejor parece haber entendido y procesado el comportamiento de esta serie de datos y la que mejores predicciones realizó después. Estos gráficos nos muestran que las predicciones, que están en verde, de nuestra red neuronal, son casi perfectas, son casi iguales a los precios reales del mínimo y el máximo de la acción, que está en color rojo, para el conjunto de entrenamiento. Para el conjunto de prueba, vemos que no hubo sobreajuste. Si bien, obviamente, las predicciones de la red neuronal ya no son tan buenas como en el conjunto de entrenamiento, para el conjunto de prueba siguen siendo bastante buenas, siguen siendo bastante precisas y no se aleja mucho lo que predice nuestra red neuronal de lo que ocurre en la realidad. Así que obtuvimos una red neuronal que nos da buenas predicciones.
Entonces, nuestro objetivo es utilizar estas predicciones del máximo y del mínimo del día posterior para operar de manera eficiente en el mercado. Las reglas por las cuales se va a basar nuestro algoritmo para comprar y vender son las siguientes. Vamos a comprar si el mínimo del día es menor a la predicción del mínimo que predijo la red. Por otro lado, vamos a vender si el máximo del día es mayor a la predicción del máximo que predijo la red. Lo que buscamos con esto es que si el precio de la acción llega a este máximo, quiere decir que estamos en un techo, entonces vendemos. Y por el otro lado, si llega a este mínimo que predijo la red, estamos en un piso y compramos. Como la red neuronal predecía muy bien al realizar el backtesting, nos dimos cuenta que compraba y vendía muchas veces. Por lo tanto, teníamos un alto costo de transacción y decidimos agregar 2 reglas más, que son las que se muestran a continuación, adicionales a las anteriores. Para comprar se tiene que dar la condición anterior, como así también que el precio de la predicción del mínimo esté por debajo del promedio móvil de los últimos 10 mínimos. Acá tomamos un concepto tratado en la primera estrategia. Y por otro lado, vamos a vender si la predicción del máximo está por encima del promedio móvil de los últimos 10 máximos, y de esta forma lo que hacemos es esperar un poquito más para comprar y para vender, pero obtener mejores resultados de compra y de venta. Viendo los resultados obtenidos, vemos que nuestro algoritmo ganó casi un 20% en este periodo, y si hubiésemos comprado y mantenido la acción en este mismo periodo de tiempo, hubiésemos incluso perdido dinero. Nosotros ganamos un 20% y si no hubiésemos perdido un 1%. Esto es muy beneficioso para nuestro algoritmo, ya que obtuvo ganancias incluso en un periodo que la tendencia no fue alcista. Entonces queda claro que logramos configurar una red neuronal apropiada para aprender de la serie de datos y cuyas predicciones nos resultaron útiles para ganar dinero. Con esto concluye nuestra cuarta y última estrategia y pasamos a exponer las conclusiones que obtuvimos del trabajo. Lo primero que queda claro en nuestro proyecto es que el trading algorítmico no se trata solo del retorno esperado, sino también del riesgo que uno está dispuesto a correr. También que un algoritmo que opere eficientemente en el mercado no lo va a hacer eternamente, ya que las condiciones del mercado cambian y es necesario evaluar el desempeño constantemente y buscar riesgos y mejoras. Y queda claro que ningún algoritmo es perfecto y muchas veces hay que hacer el algoritmo que mejor se ajuste a nuestras preferencias y a nuestros objetivos como inversor. Una analogía es como el fútbol, ¿no? Que hay muchos sistemas, muchas formas de jugarlo, pero con cualquiera de ellas, si se trabaja bien, se puede lograr un gran equipo y ganar. Depende de la preferencia personal. Si por otro lado no debemos dejarnos llevar por los resultados obtenidos al sobreoptimizar parámetros, hemos visto que una práctica muy habitual en nuestras estrategias es dividir el conjunto de entrenamiento y de prueba para probar si el algoritmo funciona con datos que no conoce. Por otro lado, es de vital importancia un correcto backtesting, ya que de otra forma perderíamos mucho dinero y podríamos hacer unas mínimas correcciones y que funcione de una manera correcta. Y además, estamos en vísperas de una nueva era tecnológica con la llegada de la informática cuántica. Hemos sido testigos del aumento exponencial en el procesamiento y almacenamiento de datos, además de las soluciones tecnológicas que aparecieron. Por lo tanto, no queríamos dejar fuera de inteligencia artificial, ya que puede ser muy beneficioso para toda la sociedad y para todas las ingenierías. Muchas gracias. Muchas gracias.